La electricidad es la fuerza que mueve nuestro mundo, la sangre que corre por las venas de nuestra civilización. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene? Su historia es mucho más que un simple interruptor en la pared. Es una épica batalla entre genios, experimentos arriesgados y descubrimientos que cambiaron el destino de la humanidad para siempre. Hoy, vamos a desvelar esta increíble historia. Desde los primeros chispazos de curiosidad hasta la inteligencia artificial que define nuestro presente. Prepárate, porque este no es un cuento para niños. Es la historia de la electricidad para profesionales como tú. Nuestra aventura comienza mucho antes de lo que imaginas. Mucho antes de las ciudades iluminadas y los dispositivos inteligentes, en la antigua Grecia, el filósofo Tales de Mileto notó algo curioso. Al frotar un trozo de ámbar con un paño, este adquiría la misteriosa capacidad de atraer objetos ligeros, como plumas. Sin saberlo, había descubierto la electricidad estática. Pero durante siglos este fenómeno no pasó de ser una simple curiosidad de salón. No fue hasta el año 1600 que el científico inglés William Gilbert, médico de la reina Isabel I, le dio un nombre. Estudiando las propiedades del ámbar, al que los griegos llamaban electrón, acuñó el término electricus. La electricidad por fin tenía un nombre, pero su verdadero poder seguía siendo un enigma indomable. Avancemos hasta el siglo XVIII, la era de la Ilustración, donde la curiosidad se convirtió en experimentación audaz. La figura clave aquí es, sin duda, Benjamin Franklin. En 1752, en medio de una tormenta, Franklin realizó su famoso y temerario experimento con una cometa, una llave metálica y un hilo de seda. Con él demostró de una vez por todas que los rayos no eran un castigo divino, sino una forma descomunal de electricidad. Este fue un punto de inflexión. La humanidad ahora sabía que podía estudiar y quizás controlar esta fuerza de la naturaleza. Unas décadas más tarde, en 1800, el italiano Alessandro Volta daría el siguiente paso crucial. Apilando discos de cobre y zinc separados por paños empapados en agua salada, creó la pila voltaica, la primera batería de la historia. Había nacido la corriente continua. Por primera vez, teníamos una fuente de electricidad constante y controlable. Pero aún faltaba la pieza más importante del rompecabezas. El siglo XIX fue testigo de una de las rivalidades más feroces de la historia de la ciencia, la guerra de las corrientes. Por un lado teníamos a Thomas Edison, el genio inventor, un empresario implacable que defendía a capa y espada su sistema de corriente continua, o DC. Su visión era un mundo donde cada barrio tendría su propia central eléctrica. En la otra esquina, Nikola Tesla, un visionario brillante y excéntrico, proponía un sistema radicalmente diferente, la corriente alterna, o AC. Tesla argumentaba y demostró que la AC era mucho más eficiente para transportar electricidad a largas distancias, permitiendo que grandes centrales eléctricas alimentaran ciudades enteras. La batalla fue intensa, pero al final, la eficiencia de Tesla prevaleció. Su victoria no solo iluminó el mundo, sino que también sentó las bases para la segunda revolución industrial, cambiando para siempre la forma en que vivimos y trabajamos. Con la victoria de la corriente alterna, el siglo XX se convirtió en la era de la electrificación masiva. La electricidad dejó de ser un lujo de laboratorio para invadir cada rincón de la sociedad. Las ciudades se iluminaron, los hogares se llenaron de electrodomésticos y las fábricas multiplicaron su producción. Pero la verdadera revolución estaba a punto de llegar a una escala mucho más pequeña. La invención del transistor en 1947 y posteriormente la del circuito integrado o microchip lo cambió todo. Estos diminutos componentes permitieron empaquetar una potencia de cálculo sin precedentes en espacios minúsculos. La electricidad ya no solo movía motores e iluminaba bombillas, ahora procesaba información. La era digital había comenzado y con ella los cimientos del mundo moderno que conocemos hoy, desde los primeros ordenadores hasta los supercomputadores. Y así llegamos al siglo XXI, nuestro presente. La conversación sobre la electricidad ha cambiado radicalmente. Ya no se trata solo de cómo generarla, sino de cómo hacerlo de manera sostenible. Hoy la electricidad es verde. Las energías renovables como la solar y la eólica están redefiniendo nuestra matriz energética. Las baterías de litio, herederas directas de la pila de Volta, nos permiten almacenar esa energía para usarla cuando queramos, impulsando desde nuestros teléfonos hasta los vehículos eléctricos. Las redes inteligentes, o smart grids, optimizan la distribución de energía en tiempo real, haciéndola más eficiente y fiable que nunca. Y el futuro es aún más emocionante. Estamos a las puertas de la fusión nuclear,
una fuente de energía limpia y casi ilimitada. Exploramos la transmisión inalámbrica de energía a gran escala, un sueño de Tesla que podría hacerse realidad, y vemos cómo la electricidad se fusiona con la inteligencia artificial para crear sistemas autónomos y redes que se gestionan a sí mismas, desde un rayo en una tormenta prehistórica hasta el algoritmo que procesa esta misma frase. La historia de la electricidad es la historia de la curiosidad humana, de la audacia y del ingenio. Pasó de ser un misterio de la naturaleza a la fuerza que alimenta tu smartphone, tu trabajo y literalmente tu vida. Es el lenguaje universal de la tecnología. Si como nosotros eres un apasionado de la tecnología y la innovación que define nuestro futuro, este es tu canal. Suscríbete y acompáñanos a analizar las fuerzas que mueven el mañana. Porque la energía del futuro, amigo mío, está en tus manos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.